Y nos vamos a dar cuenta que el primer grupo, el grupo de los 120 o de los 500, si eran 500 al momento del monte Betania, no están con Cristo literalmente. El Espíritu Santo no ha venido, pero esos 10 días como de ese vacío, ellos le están llenando ¿con qué? Con oración, basándose en la palabra de Dios y con una cohesión apostólica impresionante. Porque ellos... Dios le bendiga, queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar estudiando la palabra del Señor en esta línea de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Como acordamos en la última ocasión, hoy vamos a continuar con Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53. Jesús, causa de división. Recuerden que es una enseñanza del mismo Jesús que posteriormente la Iglesia del Nuevo Testamento, como se narra en los Hechos, la va a poner en práctica. Y si ellos lo hicieron, pues nosotros también. Vamos a leer entonces Lucas 12, 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Increíble, pero muy importante de enseñanza que Jesús nos trae. Y tenemos que recordar que en el caso de Jesús, en el Jesús humano, en esta historia que contamos del cielo a la tierra, el Jesús terrestre era muy íntegro en lo que decía, muy claro y muy preciso. En un momento dijo, yo a ustedes los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, no van a sorprenderse de nada, porque no es pajarito en los aires que le estoy diciendo, sino la realidad. En otro momento, cuando él dice que se va y que se va a preparar lugar para nosotros, es bien enfático al decir, si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Entonces aquí él está hablando de un conflicto que es frecuentemente el resultado de la predicación y vivencia de la fe evangélica. Son muchos los intereses que el evangelio y la norma del buen vivir afectan desde el seno de la familia misma hasta lo último de la sociedad. Pero es casi incomprensible que el príncipe de paz, el deseado de las naciones, el salvador del mundo, sea al mismo tiempo causa de disensión. Para que uno entienda mejor lo que Cristo nos está diciendo, Él pone la paz por un lado y la disensión por otro lado. Entonces, como ellos imaginaban que la venida de Cristo iba a traer paz, y eso lo vamos a explicar, y Él está diciendo no es paz sino disensión. Entonces, mire cómo se define la disensión, como oposición o contrariedad. Ya con estas dos palabras como que uno comienza a entender mejor que la venida de Cristo al mundo produce oposición y contrariedad a algo que va a ocurrir en la vida de la iglesia del Nuevo Testamento y en la vida mía y suya, siempre y cuando estemos desde el litoral de la verdad en Cristo Jesús. Entonces puede ser una contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos. Incluso interiormente con su propia gente, Cristo llegó a tener contrariedad, oposición, especialmente con el apóstol Pedro, con el apóstol Juan y con su hermano Jacobo o Santiago.
Jacobo y Santiago eran tan tremendos y se oponían tanto al espíritu de Jesucristo que él tuvo que ponerle Boanerges, hijos del trueno. Y en un momento al apóstol Pedro tuvo que llamarlo adversario, Satanás, porque era una persona que ponía la mirada en la cosa de los hombres y no en la cosa de Dios. Entonces de por sí ya estaba haciendo oposición. Y luego todos ellos le dijeron a Jesús que el mensaje era muy duro y que él tenía como que suavizarlo porque a la gente le estaba molestando. Es decir, él encontró oposición en base a pareceres o en los propósitos. Ellos no sabían hasta ese momento cuál era el propósito real de la venida de Cristo Jesús al mundo. También la disensión se define como contienda, como riña, como altercado. Entonces Cristo vino con un mensaje prácticamente revolucionario que iba a cambiar las estructuras del liderato religioso y político. Entonces los conflictos de Jesús con ese liderato, especialmente el religioso, compuesto por los sacerdotes, por los escribas, por los ancianos y por las dos principales sectas del judaísmo, los fariseos y los saduceos, fue manifiesto. Eso fue manifiesto. También tuvo un altercado con el partido político religioso del momento de los llamados los herodianos. Esto es muy manifiesto en los evangelios, especialmente en Marcos, recordando que Marcos es como si fuera el evangelio de Pedro. Entonces, como Pedro era un testigo ocular, encontramos varios episodios donde vemos la animadversión del liderato religioso del momento en contra de Cristo Jesús. De hecho, se puede considerar que la misma muerte de Jesús es el resultado de esos conflictos. Porque cuando uno llega a la parte final, los últimos capítulos de los 16 que tiene Marcos, uno ve que este liderato andaba buscando la manera de cómo sacar de circulación a Jesucristo, pero no lo querían hacer durante el tiempo de la Pascua para evitar un alboroto y así evitar que el Imperio Romano, el ejército, tuviese que intervenir. Ahí fue que apareció Judas como tabla de salvación para ellos y entonces él ofreció entregarlo por el dinero que ya ustedes saben. En Marcos capítulo 3 resulta, mire, incomprensible considerar cómo a pesar de todo el bien que Jesús había hecho entre el pueblo, sin embargo la oposición contra su persona y su obra iba en aumento. Fijémonos que nadie en ese momento se cuestionaba si Jesús podía hacer milagros de sanidad. Todo lo daban como un hecho de que sí podía. Lo que estaban esperando era que lo hiciera en el día de reposo para así poderle acusar. Porque ellos tenían una idea del día de reposo totalmente contraria a cómo Dios había instaurado el día de reposo y cómo éste se debía administrar. Ellos estaban plenamente conscientes de que él estaba haciendo milagros que beneficiaban a la población. Porque lo dice así la palabra, haciendo bienes, especialmente a los cautivos por el diablo, libertándolo de enfermedades. Es decir, Cristo hizo un operativo de salud sin tener que utilizar medicamentos, que no fuera solamente el poder que residía en él. Ellos lo que estaban esperando era que lo hiciera un día sábado, un día de reposo, para entonces poder acusarle. ¿Cómo podían aceptar que en él se manifestaba todo el poder y la misericordia de Dios y al mismo tiempo negarse a reconocerle como el Mesías? Como ya hemos mencionado en varias ocasiones en el libro de Marcos, la incredulidad lleva a la incoherencia. Y una de las incoherencias
diciéndolo en plural, es la persecución, la animadversión, la oposición. Si no es como nosotros decimos, entonces no es como usted lo está diciendo. La contrariedad era tan marcada que en una ocasión, allí mismo, en el capítulo 3 de Marcos, los líderes de la sinagoga se molestaron por un milagro hecho por Jesús a favor de una persona que tenía una mano seca. ¿Sabe cuál fue la conclusión? Y eso que estamos en el capítulo 3 de Marcos, esta mención. La conclusión inmediata fue una trama para matar a Jesús. Mira hasta dónde llega lo que Cristo está diciendo, que le causa de división, que haciéndole un favor a un hombre que tiene una mano enjuta, seca, tullida, paralizada, ellos se molestan de que Cristo haya hecho la sanidad un día sábado y comienzan a tramar cómo matar a Jesucristo. El libro de los Hechos, al cual vamos a volver cuando terminemos la línea de enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 12, presenta varios conflictos de persecución y de maltrato, comenzando por la misma burla el día de Pentecostés. Porque eso uno lo puede ver como algo tal vez pasajero, pero es algo que cuando a alguien se lo hacen, que se burlan de esa manera, puede generar un daño emocional hasta sin precedente. Pero por ahí comenzó la oposición, buscando coro con los demás para que terminaran riéndose y burlándose de 120 hombres y mujeres que estaban llenos del poder de Dios mediante el Espíritu Santo. Después de la sanidad del hombre cojo, como está narrado en el capítulo 3, Pedro y Juan fueron arrestados y encarcelados, tal y como se narra en el capítulo 4. Los capítulos 5, 6 y 7, hasta el 8 en su primera parte, presentan una serie de abusos contra los creyentes, no por ser malas personas, o por cometer actos delictivos, ilícitos, sino por ser buenos ciudadanos, pero que su forma de ser era un atentado a lo que se llama el statu quo del momento, especialmente el religioso. En el caso de esta enseñanza de Jesús, de Lucas capítulo 12, verso 49 en adelante, la enseñanza de Jesús él la lleva al seno familiar, donde se supone que hay mayor unidad en cualquier estamento de la sociedad. Donde mayor unidad debe haber es en la familia. Para hacernos ver hasta dónde ha de llegar la división por causa del evangelio. Noten que cuando Cristo dice todo esto, Él habla de un bautismo, está hablando de un sufrimiento, Él está hablando de un momento angustioso, que aunque Él lo está diciendo, Él sabe que vino a eso y eso va a ocurrir. Porque independientemente de la oposición de las personas a este proyecto evangélico de parte de Dios, el proyecto tiene que seguir hacia adelante. Y Él nos está advirtiendo a nosotros para que estas cosas no nos sorprendan. No nos sorprendan en nuestra propia vida y tampoco nos sorprendan cuando estamos en la labor de la predicación. Cristo estaba consciente de que Él vino a cumplir una misión y usted y yo también. Entonces debemos aclarar que hay familias que por causa del evangelio no están divididas. Es decir, no es el evangelio ni Cristo que divide a esta familia. Ellos pueden tener, como es normal, pareceres, criterios y opiniones distintos, pero sólidamente unidos en la fe de Jesucristo. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nosotros encontramos grupos familiares muy cohesionados, muy unidos. Muy unidos. Incluso se puede presentar el caso de Noé y de su esposa, que tuvieron 3 hijos varones, Sem, Jafet y Can, y que ellos a su vez se casaron con 3 mujeres.
Entonces estas tres mujeres se convirtieron en nuera, por ejemplo, de la esposa de Noé. Y ella se convirtió en su suegra. Ellas se convirtieron también en nuera de Noé y Noé se convirtió en su suegro. Entonces había una relación que cuando uno ve el proyecto de Dios, que Dios se lo menciona a Noé, uno ve el equipo completo trabajando. Uno puede ver el caso, por ejemplo, de una mujer muy famosa por sus antecedentes, llamada Rahab la ramera, que aún después de su conversión, de su matrimonio con Salmón, sigue siendo llamada Rahab la ramera, para que no se olvide lo que era antes y el gran cambio que Dios ha operado en su vida. Esta mujer, temerosa de Dios, cuando los dos espías enviados por Josué se hospedaron en su casa que estaba encima del muro de la ciudad de Jericó. ¿Qué hizo ella? Ella reunió allí a toda su familia. Y no hubo contrariedad. Ella les dijo de parte de Dios lo que los dos espías le habían comunicado a ella. Y toda esa familia, absolutamente toda, aceptó lo que ella estaba diciendo. Y no hubo disensión por causa de Jesús, por causa del Evangelio, en este caso de lo que Dios le había dicho a Josué que iba a hacer con la ciudad de Jericó. También en el Nuevo Testamento vemos la familia de Estéfanas en la provincia de Acaya, en Corinto, que son primicias en esa provincia. Y dice que toda esta familia primeramente se entregó a Cristo y luego al servicio. Vemos la familia de Lidia en Filipos, toda esta familia. Vemos la familia del carcelero. Pero vemos una familia que ya hemos tocado un poquito y que vamos a volver a tocar, que es en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Porque nos gusta mucho hablar de Cornelio, pero Cornelio tenía una familia. Y todas las características que ustedes conocen de Cornelio las tenía su familia. Porque dice que su familia era temerosa, al igual que Cornelio. Y otras familias más. Pero Jesucristo en esta enseñanza de Lucas capítulo 12, 49 al 53, Él está diciendo, yo vine a echar fuego a la tierra, pero ya se prendió todo. Es decir, su misma llegada, su mismo nacimiento, cuando aquellas personas intelectuales del conocimiento astronómico, Dios les reveló del nacimiento de Jesús en Israel, ellos llegaron a Jerusalén buscándolo a él, preguntando por él. Y entonces, ¿qué produjo esto? La matanza de niños inocentes en Belén de parte de ese instrumento del mal llamado Herodes el Grande. Y a partir de ahí se desató, de tal manera que en su propia familia Jesucristo comenzó a vivir en carne propia. Incluso su propia familia llegó a pensar que Jesús era un loco, un demente. No se olviden de que Cristo mínimo tuvo 4 hermanos varones: Jacobo, José, Simón y Judas. Y mínimo tuvo 2 hermanas, de las cuales no sabemos los nombres. Pero ustedes lo pueden buscar, porque está tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas también. Entonces, todavía cuando uno está leyendo el capítulo 7 del Evangelio de Juan, ellos están porfiando con Jesús para que, si él cree que es alguien, que vaya y se presente en la fiesta de los tabernáculos. Cristo le dice, el tiempo de ustedes siempre está, el mío no ha llegado. Y posteriormente él fue. Entonces esta es una familia que al momento atacaba al mismo Jesús y él lo vivió. Posteriormente ellos se arrepintieron. Y uno lo ve en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Que cuando se cuentan a los 120, que cuando se cuentan a los 11 apóstoles, ellos están ahí. Y es casi seguro que la carta de Santiago y la de Judas fueron escritas por los 2 medios hermanos de Jesús. Pero es lo que él le está diciendo, yo me angustio hasta que esto se cumpla. Es un sufrimiento, como quien dice, innecesario.
porque Jesucristo es el príncipe de paz, el deseado de las naciones, el salvador del mundo, el que no vino a condenar sino a salvar. Entonces él dice, de aquí en adelante esto va a ser así. Cosa que a usted y a mí esto no nos puede sorprender en ningún momento, sino que por el contrario nos hace tomar conciencia de que el evangelio es poder de Dios. Y ese poder de Dios hace que se revele el corazón del ser humano. Y hay personas que humildemente aceptan a Cristo como Señor y Salvador, y otros comienzan a oponerse. Finalmente ustedes lo pueden ver desde el capítulo 1, el 2 y el 3, ahí del Evangelio de Juan. ¿Cómo viene Cristo? Luz que resplandece a todos los hombres. La única alternativa que tiene todo ser humano para salvarse. Pero cuando uno llega al capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿qué es lo que encuentra? Que hay seres humanos que reconocen que sus obras son malas y ellos aman más las tinieblas que esta luz que le está resplandeciendo. Y para que la luz no les resplandezca, retroceden y se cubren con las tinieblas. Entonces, desde allí comienza una oposición abierta en contra de Jesucristo, en contra del Evangelio y en contra de las personas que creen en Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, y con la ayuda de Dios vamos a continuar la próxima semana con el capítulo que sigue. Así es que muchas gracias por la atención prestada y gracias le damos a Dios por el tiempo que nos ha concedido. Dios me le bendiga y hasta la próxima.